después de esa primera explosión, porque todo el mundo tenía estos libros, tuvieron un gran éxito de salida, ¿cuándo empiezan a publicar Mafalda? Que fue, bueno, ese fue el gran bestseller, ¿no? Quino, que había empezado a publicar Mafalda en la editorial de Jorge Álvarez, que tuvo la excelente idea de recopilar las tiras por primera vez con un éxito descomunal, se peleó con Álvarez porque no cobraba puntual ni con rigurosidad sus derechos. Y recurrió a mi socio y a mí como abogados para reclamarle a Álvarez el pago. Y como consecuencia se rescindieron los contratos y él planteó, bueno, ¿y por qué no empiezan a sacar Mafalda en De la Flor? Y empezamos a publicarla en 1970. Ya mi socio se había retirado de la editorial, había cedido su parte a mi compañera, Cookie Miller, que es mi socia desde entonces, y sin embargo él manejó la negociación con Quino y Mafalda era una sociedad en la cual Quino era socio, De la Flor en una tercera parte y Tito Finkelberg en la otra tercera parte. Y esto cambió totalmente el ángulo de la editorial. Lo que hasta ese momento había sido una cosa más o menos amateur, de darnos los gustos literarios, de publicar la poesía de Tennessee Williams o de Leroy Jones, o algunos libros de muy difícil venta ya previsible, porque los libros normalmente no tienen una definición previa de mercado que sea confiable, pero hay algunos que uno ya sabe que directamente son libros solamente para darse el gusto de hacerlos y no para que se vendan muchísimo. Entonces ahí sí cambió totalmente la envergadura de la editorial. Y Mafalda sirvió no solo para que la editorial se profesionalizara, sino que sirvió de motor para todo el resto de los libros. Para arrastrar libros. Claro. Esa es una de las ediciones chinas. Tenemos ediciones en una cantidad enorme de países. Esta es la edición que se hizo en Taiwán y esta es la que se hizo en la República Popular China. Pero ahora hace poco llegó la edición de Indonesia. Esta es la edición hecha en Indonesia. No podemos decir si la traducción es buena o no. Esta es la edición en japonesa. Bueno, yo recuerdo uno que ahí me toca personalmente porque por primera vez me atreví a algo que hacía Hugo Guerrero Martínez, que la Argentina todavía no lo ha homenajeado como se debe, aparte de que murió hace pocos días. Hugo Guerrero llegó a leer libros enteros y yo dije, voy a hacer la misma experiencia en Radio Belgrano, y leí Viva la Muerte, el libro maravilloso de Fernando Arrabal, que creo que es uno de los grandes libros del siglo XX, ¿no? Creo que es un libro bárbaro, y pude leerlo entero, y los oyentes del programa me pidieron 20 días después que lo volviera a leer, y cuando uno lee en voz alta se va dando cuenta de la riqueza de ciertos textos, y este libro de Fernando Arrabal me pareció extraordinario. Y bueno, para mí fue todos los libros de Ediciones de la Flor, bueno, ya éramos amigos en esa época, pero todos los libros de Ediciones de la Flor tienen que tener algo bueno, yo ya sabía. Siendo que Arrabal era español, pero escribía en francés. Escribía en francés, sí, sí. Claro. Y el título no era Viva la Muerte. Era Baal Babilón. Baal Babilonia. Y Viva la Muerte se lo pusieron ustedes, supongo. Sí, pero con acuerdo de él. Con acuerdo de él. Bueno, ¿cómo sigue? Porque después hay como una especie de aluvión de libros que ustedes sacan. Y en realidad uno nuevo que aparece la semana que viene es una curiosidad, que es Sonoman, que es una historieta que salió en la revista Anteojito en la década de 80, que hizo época y que una cantidad de gente estaba reclamando que se publicara. El autor es un señor bastante mayor y sale ahora la semana que viene. Tengo arriba un ejemplar que me mandaron de la Encuadernación para verlo. Eso es lo más raro actual, porque se está imprimiendo Los Dueños de la Tierra de David Viñas también en la colección de novela gráfica, donde ya salió Fahrenheit 451 de Bradbury, pero ese no está listo todavía, no hay nada para mostrar. Alguno de ustedes debe conocer el personaje. El poder es un superhéroe que el poder deriva del manejo de los sonidos. Todos los libros que te gustan a vos. La solvencia y la liquidez que dio el éxito de Mafalda, que vendía 200.000 ejemplares de una edición en poco tiempo, permitió darse ciertos lujos, es decir, y algunos fueron recompensados. La otra explosión en
cantidad de ejemplares menos notoria, fue cuando decidimos editar Paradiso de Lezama Lima, libro que yo conocí solo por referencias de Cortázar, que lo había admirado mucho, y alguien me consiguió un ejemplar de la edición cubana, y como era un momento en que Casa de las Américas de La Habana había decidido que no iban a respetar los derechos de autor de ningún origen, y iban a publicar lo que quisieran en Cuba, al mismo tiempo que autorizaban a publicar a los autores cubanos residentes en la isla y en el exterior, validos de ese permiso genérico, hicimos una edición facsimilar de la edición cubana, que era una edición de un libro monumental, estupendo, llena de ratas que se mantuvieron fielmente en la nuestra, no lo digo con ningún orgullo, y a partir de que por un editor, colega, amigo, Eduardo Stillman, del sello Brújula, que se enteró que le íbamos a publicar y que era muy amigo de Tomás Eloy Martínez, por entonces periodista estrella de Primera Plana, Tomás se comunicó conmigo y me dijo que si podía demorar la salida del libro, él viajaría a Cuba a entrevistar a Lezama Lima. Lezama Lima era ya por entonces un viejo y muy conocido poeta, no especialmente simpatizante del gobierno cubano, pero tampoco un opositor prohibido. Prohibido no, pero poco custodiado, a ver qué decía también, o a quién recibía. No era cómoda la situación. Sí, es lo que me contaron. Sí. Bueno, en ese momento era imposible viajar de ningún país latinoamericano a Cuba, ya aislada por la política de los Estados Unidos. Entonces el viaje de Tomás fue vía Praga o vía Madrid, o sea, fue un viaje aventurado. Volvió al tiempo con el reportaje y Primera Plana lo publicó como nota de tapa, con una caricatura de Lezama Lima hecha por Sabat, muy atractiva, y con una campaña de publicidad radial de ese número de la revista que anunciaba: conozca al nuevo genio de la literatura latinoamericana, lea Primera Plana el reportaje de José Lezama Lima. Y bueno, el libro se agotó en una tarde. ¿Qué quiere decir? Que en una tarde lo compraron los libreros, no es que el público se abalanzó tan velozmente. Pero el librero, protagonista de las profecías autocumplidas, cuando él cree que un libro se va a vender, lo exhibe, lo pone muy a mano, y entonces con consecuencia el libro se vende, y entonces el librero ve alimentada su convicción. Lo que había pasado con 100 años de soledad en las librerías. Yo recuerdo la librería de Héctor Janover hizo toda una vidriera con este libro, que estaba 100 años de soledad, estaba seguro de que eso iba a ser un éxito, y había más libreros con muy buen ojo también en ese momento, menos generalizada la venta de libros, ¿no? Sí, claro, pero creo que en el caso de García Márquez y 100 años de soledad era un libro estupendo sin duda, pero más fácil de leer y más fácil de vender. Paradiso era una novela compleja, era para lectores. Inclusive recuerdo una nota muy larga que había sacado Vargas Llosa también sobre Paradiso, es decir, Cortázar la elogiaba, Vargas Llosa la elogia, Tomás Eloy dijo cosas maravillosas, y bueno, y la gente empezaba a leer porque ellos también arrastraban todo. Claro, la frase de Cortázar: Paradiso es como el mar, y después se elogiaba la característica del lector que debía nadar dentro de esa literatura. Era también un desafío.